La leyenda de su origen. Una historia intenta explicar que unos mineros salvaron la vida de quedar atrapados en una mina. Cuando salieron, vieron que unos demonios les quitaban las armas. Solo alcanzaron a rezarle a la Virgen del Socavón para que los ayudara. Ella envió al arcángel San Gabriel, quien los vence y en agradecimiento crearon una danza en medio del fuego que se originó, dando origen así al culto a la Virgen de Candelaria. Los bolivianos afirman ser los creadores de la Diablada, lo cual es una afirmación errónea. Ningún historiador, antropólogo o especialista en folclore boliviano puede señalar con precisión cuándo y dónde surgió esta creación artística en Oruro. Tal afirmación podría provenir más de intereses políticos o económicos que de una investigación seria. La Diablada puede ser analizada en tres aspectos: el vestuario, la música y la danza, todos ellos unidos por una idea matriz, la concepción de lo infernal, lo tormentoso y lo aterrador convertido en una forma de danza. Esta liturgia popular y catártica tiene sus raíces en lo demoníaco traído de España, un instrumento utilizado durante la evangelización. La idea del terror infernal no es una invención boliviana, ni siquiera el imaginativo Alighieri podría reclamar tal creación, ya que todo esto proviene de la Biblia y mitologías anteriores, como los demonios de Babilonia y el dios Pan. Este medio de evangelización se difundió tanto oralmente como a través de la rica pintura colonial, visible en murales de templos como el de San Pedro de Andahuaylillas en Cusco, conocido como la Capilla Sistina de América. La imaginería de la Diablada es predominantemente cristiana, con diablos, ángeles y un bestiario del infierno. Los ibéricos reclaman los 7 pecados capitales, elementos presentes en la versión boliviana de la Diablada, pero no en la puneña. España no solo trajo a Cristo, sino también las ideas de culpa, pecado y sumisión del espíritu ante estos conceptos. El sentido de lo americano, andino, aymara, indígena y mestizo da un nuevo significado a esa imaginería católica tradicional. Se manifiesta como una expresión de rebelión, como el espíritu revolucionario del pueblo andino frente al dominio hispano y su ideología represiva y opresiva. El terror se transforma en alegría y euforia. Los diablos desfilan con satisfacción y plenitud, no provocan miedo, sino la satisfacción que aporta el arte. La Diablada es una manifestación del humor, como lo es la Diablada puneña y altiplánica, que comparte aspectos con la versión boliviana. Bailar ante la Virgen de la Candelaria, en el Templo de San Juan, en el Cacharpari, es revolucionario. Se rompe el paradigma cristiano y se crea otro, el paradigma andino. Los diablos no son ángeles desterrados al infierno, sino espíritus que se reconcilian con la fe, aunque el obispo del Opus Dei no lo interprete así. La rebelión del espíritu contra España se enmarca en un contexto histórico preciso, que es el eje de este texto para explorar la esencia y los orígenes de la danza, así como su estatus como patrimonio nacional. La Diablada y la Morenada nacen de la desacralización de los trajes religiosos y la vestimenta de culto, una transformación ocurrida en el siglo XVIII durante la Gran Rebelión liderada por José Gabriel Túpac Amaru, y seguida en el altiplano por figuras como Diego Cristóbal Túpac Amaru, Andrés Túpac Amaru, Julián Túpac Katari, y más de 100.000 quechuas y aymarás. En esa época, una estrategia de los españoles para huir de los pueblos consistía en vestirse de cura, aprovechando los trajes de culto. Sin embargo, los aymarás y quechuas pronto entendieron que podían profanar esos atuendos y utilizarlos para sus propios propósitos, revelando así que lo sagrado hispano no era tan inviolable, evidenciado en los templos de Chucuito, Julio Pomata. Durante esos tiempos, los españoles solían escapar de los pueblos disfrazándose de sacerdotes, aprovechando las vestimentas de culto. Sin embargo, los aymarás y quechuas pronto se dieron cuenta de que también podían profanar y utilizar esos atuendos para sus propios fines, demostrando que lo sagrado de los españoles no era tan inviolable. Como resultado, los templos de Chucuito, Julio Pomata, producto del exterminio de la población blanca, se convirtieron en verdaderos escenarios de violencia. En Paucartambo, un quechua rebelde se transformó de la noche a la mañana en obispo, mientras que en el Alto Perú, otro tomó un cáliz, renunció a Cristo y sirvió coca y chicha a los suyos. Nunca antes, ni siquiera durante el movimiento Taqui Oncoy, el orden establecido se había visto tan alterado. Los quechuas y aymarás no solo tomaron las armas, sino también las vestimentas de la iglesia.
¿De dónde provienen los trajes adornados con piedras semipreciosas y bordados con hilos de plata y metal? Originalmente, de la vestimenta sagrada de las iglesias y, posteriormente, de la indumentaria de los toreros, los conocidos trajes de luces. ¿De dónde más podrían provenir? ¿Devenu? ¿De Marte? Hoy en día, ya no se encuentran trajes con bordados de piedras preciosas o hilos metálicos. Todo es imitación en plástico, con telas y piedras falsas que se importan desde Brasil. Los bolivianos compran estas imitaciones al por mayor en Brasil, y los puneños las importan desde Bolivia. ¿Es este el patrimonio que reivindican? La máscara y el traje forman parte integral de la historia. Algunos quizás crean que la diablada se originó con la máscara que hoy vemos en la televisión, pero eso no es cierto. A lo largo de 2 siglos, la máscara ha evolucionado tanto que sus formas, estructura, facciones, dimensiones e incluso la forma de sus cuernos casi se han olvidado. La transformación de la máscara ha sido extremadamente dinámica. En los años 20 del siglo pasado, cuando se utilizaban máscaras simples registradas por pintores indigenistas como Cegarra Villar, el diseño era muy básico. En las décadas de 1950 y 1960, la máscara experimentó un notable enriquecimiento, alcanzando su apogeo con diseños de yeso, que aunque eran bastante pesados, resultaban muy bellos. Estas máscaras, similares a las cabezas trofeo Pucará, presentaban pequeñas cabezas apiladas unas sobre otras, llegando a tener hasta 25 o más. Algunas aún se conservan como objetos decorativos. Luego surgieron las máscaras de lata, que se hicieron dominantes. Durante mi infancia, vi algunas pequeñas fábricas en Puno, destacando la de Don Velázquez, conocido como Carcar, que vivía en la Avenida El Sol. A menudo observaba el proceso en esas fábricas, el uso de tijeras, la habilidad del artesano, la soldadura y finalmente la pintura. Era fascinante para mí. Las máscaras de lata reemplazaron completamente a las de yeso, que eran artesanales, mientras que las actuales son industriales y carecen de particular originalidad, salvo por la repetición del gesto diabólico. Este cambio estético ocurrió, entre otras razones, debido al crecimiento demográfico en nuestros pueblos, donde lo singular dio paso al consumo masivo y a las grandes comparsas. Hacer 20 máscaras no es lo mismo que fabricar cientos de ellas. La máscara primitiva del diablo era muy interesante, bella y simple, hecha de lata, mientras que la actual no tiene la misma originalidad. En Venezuela hay máscaras muy similares, casi idénticas. Los colmillos, las orejas, los cuernos y la nariz recortada parecen haber sido copiados de talleres en Puno, Bolivia, pero nadie piensa en ir a Venezuela para reclamar estas características como patrimonio peruano o boliviano. La máscara del diablo puneño y boliviano muestra una notable influencia oriental, reflejando la mitología de los dragones de la antigua China con su iridiscencia vibrante, lo cual contrasta claramente con la gracia y la sobriedad andina, salvo por los aguayos y el arte textil aymara. Esta influencia se hizo evidente a partir de los años 50, cuando la diablada se volvió opulenta y multitudinaria, convirtiéndose en un espectáculo impresionante. ¿Dónde surgió la idea de una máscara como la original, con sus 2 pequeños cuernos orientados hacia el interior? Esta máscara, de diseño no muy complejo, podría haber sido el resultado del sueño de un artista, o quizás de las máscaras de diablos que Pancho Fierro pintaba en el siglo XIX en su obra El son de los diablos. Sin embargo, ya antes, en la danza negra que el obispo Baltasar Martínez Compañón registró en los años 80 del siglo XVIII, se puede observar un claro antecedente de la diablada puneña. En esos registros, se ve al ángel con la vestimenta actual y a los diablos con roncadoras o espuelas. Hago hincapié en el término danza negra porque uno de los músicos danzantes toca una quijada de burro, un instrumento de origen afroperuano. Cualquiera de las numerosas danzas de diablos en Perú, presentes en cada provincia, podría ser el origen de la actual y llamativa diablada puneña que los bolivianos reclaman como patrimonio nacional. Por ejemplo, las máscaras de los sajras de Paucartambo, que son coloniales, originales, complejas, brillantes y llamativas, muestran una similitud sorprendente con los diablos balineses. ¿Qué conexión existía entre Perú en el siglo XVI y el sureste asiático? Estas máscaras podrían ser el antecedente más cercano a la diablada puneña. Los bolivianos, de manera ilusoria,
Creen que la diablada nació tal como la conocemos hoy, pero esto no es cierto. Es un proceso histórico y colectivo largo, con múltiples orígenes. La obsesión por la autoimportancia está de más. Los horizontes existen y por allí también se mueve la gente. Si la máscara es complicada, el traje también lo es. La capa, la sobrecapa, la pechera y las placas. Su bordado en hilos metálicos y su adornado provienen de las vestimentas sacras de las iglesias, como parte de una rebelión ideológica que surgió en el siglo XIX como un eco de la gran rebelión de los Túpac Amaru. Es importante analizar cada una de estas partes, lo cual haremos en otro momento. Lo que debemos destacar es que la personalidad del caporal puneño, con su porte y arrogancia, refleja un estilo feudal, con roncadoras, espuelas de jinete y el caballo del gamonal, elementos que no están presentes en el diablo boliviano. La música también es un aspecto importante en esta controversia. La diablada es una danza de carácter marcial, caracterizada por grandes zancos, es decir, pasos altos o saltos. Se trata de una marcha sencilla, ejecutada con instrumentos de origen europeo, muchos de los cuales alcanzaron su forma actual en el siglo XIX. Tras años de observar danzas nativas, no creo que en el Alto Perú o en Perú se hayan desarrollado en tiempos prehispánicos estos ritmos musicales propios de la marcha militar europea, a menos que los investigadores bolivianos puedan demostrar lo contrario. Las bandas militares en la mayor parte de América Latina surgieron en el siglo XX, ejerciendo una gran influencia en la cultura popular. Juan Gonzalo Rose, por ejemplo, señala que el vals peruano deriva de las retretas de las bandas militares y de los valses austriacos que solían interpretar. El saxofón, que ha tenido un impacto significativo en la música huancaína, al punto de que un Wailars no se concibe sin él, llegó a América por azar. Su inventor y fabricantes, ante la falta de demanda, decidieron liquidar su producción y hoy es un instrumento imprescindible. Los alemanes que se refugiaron en Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial y asesoraron a su ejército introdujeron bandas militares impresionantes, lo que, a su vez, fomentó el desarrollo de las bandas populares en el país. ¿Es esto lo que se reclama? En los años 50, la banda de la Guardia Republicana en Perú también produjo música andina de gran belleza. La participación de una banda tan estructurada y creativa como la del ejército estadounidense, bajo la dirección de Glenn Miller, fue clave para elevar la moral de las tropas. El resonar de los instrumentos de bronce llena el aire, conmueve, afecta la emotividad colectiva y crea una atmósfera muy diferente a la de la guitarra o el arpa, especialmente desde la llegada de los altavoces en la década de 1950. Danzas vibrantes como la diablada o la morenada no podrían ejecutarse con una guitarra, un tambor o una quijada de burro. Las estudiantinas ya enfrentan dificultades para moverse por las calles, al igual que los cajeros con sus charanguitos. Hay una música para el ámbito urbano y otra para el ambiente popular. La primera banda militar en llegar al Cusco, enviada por el ejército español para sofocar la rebelión de los Túpac Amaru, arribó en enero de 1781 y causó una profunda impresión en la población quechua. También es importante mencionar las cornetas de los ejércitos liberadores, que fueron muy apreciadas por la sensibilidad popular y pronto se integraron al folclore. En resumen, todo esto tiene origen externo. ¿Qué es lo que realmente reclaman los bolivianos? Los huaynitos, tanto centenarios como migrantes, que provienen de aquí y de allá, llevados por el viento o los arrieros, y que solo han sido adaptados a un nuevo estilo musical. La danza de la diablada es bastante simple. Quizás su atractivo radica en esa simplicidad. No posee la complejidad de danzas como la de los choquelas, una danza milenaria que refleja los primeros tiempos del ser humano en América y que, bajo una perspectiva europea, podía ser vista como una suite debido a su variedad de tiempos. Sin embargo, no ha tenido la suerte de ser interpretada por una banda militar, y ha caído en la oscuridad de las danzas en extinción, ya que la sociedad agraria ha evolucionado hacia una industrial. Carece de la sofisticación colonial presente en las danzas de Paucartambo y en los chonguinos de Huancayo. Ciertamente, nada de esto habría sido posible en un lugar donde la danza no tuviera la importancia vital que tuvo en los pueblos prehispánicos. Los españoles encontraron una población de bailarines, y basta revisar el diccionario de Bertonio para observar la cantidad de danzas documentadas por el ilustre jesuita, muchas de las cuales ya han desaparecido.
¿Qué tiene la diablada que la ha convertido en una danza de multitudes? Es su espectacularidad, su carácter gimnástico y la vitalidad que transmite, así como las sensaciones y emociones que capturan al bailarín, haciéndolo vivir una experiencia que eleva cuerpo y alma, todo ello en una música marcial enriquecida por el sentimentalismo aymara, su profundidad anímica y su sentido panteísta. El movimiento coreográfico único que se desarrolla en Puno y que no se encuentra en Bolivia, añade un valor especial al carácter espectacular, exuberante, colorido y brillante de la danza. Hasta ahora, no se ha reconocido en Puno la contribución creativa de los coreógrafos de los conjuntos. La diablada es una danza mestiza originaria de Puno. Enrique Cuentas Ormachea afirmaba que tanto la diablada como la morenada surgieron durante la explotación de las minas de Ley Cacota, aproximadamente en 1668, en el contexto del conflicto entre andaluces y vizcaínos, siendo los andaluces los creadores de la diablada y los vizcaínos de la morenada. Es importante reconocer que, al igual que las danzas, los pueblos y las personas también cambian y evolucionan. En torno a las minas de Ley Cacota, la actividad económica fomentó un desarrollo complejo de la vida. Además, es relevante recordar que hacia el final de la colonia, la gran rebelión se gestó desde Azángaro, que se convirtió en el centro hegemónico de ese movimiento. La Paz y Oruro no siempre fueron las capitales culturales de los Andes. Aunque el altiplano es el hogar de la danza, sus raíces están en Puno, y sería una actitud muy mezquina ir a Bolivia y negarles la práctica de esta danza. Aún queda mucho por explorar y discutir, y hay numerosos temas e ideas pendientes. Por ejemplo, podría elaborarse un artículo extenso sobre la diablada interpretada por el conjunto de sicuris del barrio Mañazo.